Bueno, hace rato no estaba por acá. Acabo de llegar del gym. Y bueno, es que estamos haciendo un montón de cosas más relacionadas con temas de la industria en la que yo me muevo, más haciendo un podcast en inglés que se llama Dirty Scrap, que es sobre temas del aluminio y tecnologías. Y bueno, pero estaba hablando con unos amigos hace poco y me pareció interesante que tienen en la cabeza mucho este tema que dice que, a ver, el feminismo y todas estas pendejadas, a mí casi no me gusta hablar de ese tema porque hiere mucho a las susceptibilidades de las personas. Pero hablábamos de un tema que es el white privilege, el privilegio del blanco, o tú desde tu privilegio, desde tu zona de privilegio privilegiada no puedes hablar. A ver, yo fui una persona en mi caso, porque me han dicho que yo no puedo hablar desde mi zona de privilegio. Soy una persona que en algún momento de mi vida tuvimos muchas cosas materiales y afortunadamente una vida cómoda, pero hubo un momento donde también mi vida cambió por completo y no podíamos pagar el arriendo, por ejemplo, o no podíamos pagar la luz y nos la cortaban. Era una cosa que yo creo que la mayoría de latinoamericanos en su momento han pasado por ahí. Y era algo que aunque nuestra familia tratara de solventar y ocultar, porque al final te vuelves en esta vaina de que quieres seguir tratando por lo menos de mantener la vida que estabas viviendo y a veces no se puede, y se vuelve complicadísimo, y yo salí de esa mierda y pagué mis deudas y que me vengan a decir que el privilegio, desde mi zona de privilegio, yo creo que la gente que te habla de estas maricadas es personas que no tienen los huevos para irse a enterar de que esto hay que camellarle duro, duro, duro. Hablando del privilegio blanco, yo les voy a dar aquí unos datos, los tengo anotados incluso porque creo que es importante que estas cifras se den. Pero entonces, aquí estamos hablando de la población negra en Estados Unidos y cómo el privilegio, el white privilege, prevalece sobre los negros y que cometen crímenes y los blancos que cometen crímenes. Y es como si los blancos no fueran a la cárcel, también van. Les voy a decir algo. Estados Unidos es un país gigantesco, gigantesco, gigantesco. Tiene una población altísima. De esa población, solamente el 13%, 13-14% es la población de la raza negra. El 60% son blancos y el resto está entre latinos, asiáticos, indios, bueno, aquí hay de todo. Pero el 13-14% son negros, el 60% son blancos. En 2019 la población negra cometió 1 millón de crímenes, mientras la población blanca cometió 4 millones de crímenes. 1 millón de crímenes contra 4 millones de crímenes. Uno dice, no, los negros no cometen tantos crímenes como los blancos. Pero cuando te vas a analizar que los blancos son el 60% de la población, 60% de la población, y los negros son el 13% de la población, pues evidentemente es como que algo está mal, ¿no? Déjenme mostrarles algo acá. Quiero mirar cuál fue el censo, el último censo en 2022 que se hizo. En 2022, Estados Unidos, del 2019, que es donde están estas cifras de las que venimos hablando, 1 millón de crímenes hechos por los negros, 4 millones de crímenes hechos por los blancos, éramos 328.000 habitantes en Estados Unidos. Al 2022 son 335.000. El 13% de esa mierda son negros. El 60% son blancos, pero los negros, siendo un 13%, cometen 1 millón de crímenes en 2019. Es decir, ellos cometen alrededor del 40%, y voy a leer aquí porque es que es un complique. Ellos cometen alrededor del 60%, solamente tomando Nueva York, de los crímenes que se cometen en esta ciudad, ¿vale? De ese 60%, alrededor de 52% son asesinatos cometidos por ellos y el resto es por tráfico de drogas. En un momento, qué pena, entró mi hijo. Vale, entonces, para que nos enteremos un poco más, no es que exista, porque es que estaban hablando, y esto sí era algo en lo que yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla, porque es que es el problema que yo veo en estos, digamos, personajes que tienden tanto a la izquierda, grupos feministas y demás, es que hablan mucho desde la parte ideológica, pero no tienen muchos datos que les ayuden a sustentar lo que necesita ser sustentado, como cuando hablamos de la diferencia salarial.
Hágame el favor, yo trabajo con personas que son mujeres, he trabajado con mujeres que son dueñas de compañías y a las que les he aprendido un montón y a las que tengo en un pedestal, como he trabajado con hombres que definitivamente no entiendo por qué los contrataron. Eso del techo de cristal y de la brecha salarial, eso no es cierto. Eso no es cierto. A mí me encantaría que alguien me viniera a decir a mí, venga, huevón, es que yo trabajé aquí en esta misma posición de este man, con la misma experiencia, con la misma cantidad de años laborados en esta industria, y me pagan menos por ser mujer. Si eso fuera cierto, los empresarios estarían contratando mujeres por todas partes y nosotros no tendríamos ni una sola oportunidad para ser contratados porque el empresario lo que quiere es pagar menos por sus empleados. A ver, háganme el favor. Entonces, bueno, pues retomando esto, 33% de la población carcelaria en Estados Unidos es de la raza negra. Qué pena el ruido de fondo de mi hijo, pero ya está. ¿Qué se le hace, no? Es domingo y estoy grabando y domingo. 33% de una población carcelaria que sumada es muchísimo mayor que sumar todas las poblaciones carcelarias del mundo. Del mundo. Está más claro que Estados Unidos tiene un problema tenaz, además que las cárceles son una industria, necesitan tener gente ahí porque además cotizan en bolsa. Pues, a ver, se pueden imaginar que es todo digamos, es todo un conglomerado de compañías que trabajan en este sector que además es alimentado por el gobierno. Pero aquí el problema no es si el privilegio blanco existe o no, y estas sarta de pendejadas con las que la gente se la pasa hablando y tratando de soportar ideas que no tienen ningún sentido y que no ayudan en lo absoluto en lo que es ese desarrollo cultural que se necesita, ¿vale? Entonces, el 33% de la población carcelaria son negros. Veamos estos datos importantes. El 60% de todo el tráfico de drogas de Estados Unidos lo hacen los negros. El 60%. El 52% de los asesinatos de todo Estados Unidos son cometidos por negros, ¿vale? Al final, cometen un 40% de crímenes el 13% de la población. De nuevo, el 13% de la población comete el 40% de los crímenes. Es una locura. O sea, es desproporcional. Entonces la gente iría a decir, bueno, pero ¿por qué? Es que es el racismo, es que Estados Unidos es un país racista, eso hay que aceptarlo. Eso aquí la gente tiene unas concepciones supremamente complicadas, pero victimizar a la gente como Black Lives Matter, que sale a marchar cuando un blanco mata a un negro, pero los negros se matan todos los hijueputas días en los barrios más pesados sobre todo en Chicago y en Nueva York, el Bronx, ya no me acuerdo cómo se llama el otro, si te vas incluso en la Florida te vas para Hialeah, vas a encontrar lo mismo, en Chicago, que es una ciudad supremamente peligrosa porque era una ciudad industrial, ahorita está mudando para otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que mirar cuáles son los patrones reales de esta vaina. Solamente el 14% de las familias de la raza negra es familia que no sea desquebrajado, que no sea roto. Es decir, vive padre, vive madre y viven los hijos. El resto, y además que hay una ley, no me acuerdo en este momento cómo se llama la ley, que la sacó el gobierno de Estados Unidos, Obama la apoyó, Black Lives Matter apoya cada vez más esto, y ahí es donde yo creo que hay un problema muy hijo de puta, porque cuando tú empiezas a victimizar, la victimización es la nueva forma de esclavitud, porque ¿cómo sacas a esta gente de allí y de ese círculo vicioso en el que se encuentra si todo lo que haces es buscar la forma de subsidiar ese estilo de vida? De darles más subsidios, más cheques, auxilio laboral. Solamente el 14% de la población negra, de las familias de la población negra se mantienen unidas, el 14%. El resto se separan. Entonces, claro, los hijos crecen en un lugar supremamente quebrantado, pero el problema es que el Estado y las mismas políticas de izquierda, que la gente de afuera vaya, apoya y vota porque no tienen ni idea de qué están hablando, son las que se encargan de que, y aquí pasa en Estados Unidos esto, la mujer negra se separe de su marido y se case con el Estado porque a mayor cantidad de hijos tengas como mujer soltera, mayor cantidad de dinero te llega mensualmente del Estado. ¿Cómo quieren entonces que la población negra deje de ser vista como es vista cuando apoyan a un sistema
que hace o las obliga prácticamente a que la mujer se divorcie de su esposo y se case con el Estado para poder recibir dinero. Crecen los hijos en una familia que está totalmente fracturada, pero además estás creciendo en un entorno, porque lo estás alimentando, donde esa población comete el 40% de los crímenes. Entonces esta gente crece en odio, viendo drogas, viendo sicariato, viendo todo este tipo de cosas. Y aún venimos y decimos, no, es que obviamos todo eso y decimos, es que es el privilegio del hombre. Hágame el bendito favor, el privilegio del hombre blanco. Esa mierda no existe. No se pongan con tonterías a estas alturas del paseo. ¿Es importante respetar? Sí. Es importante aceptar hasta cierto punto, ¿vale? Porque también he tenido el tema de los transgéneros y toda esta vaina. A ver, usted puede hacer lo que usted quiera en su cama y con la gente que quiera. Eso no hay lío. Pero que a mí me vengan a decir que yo tengo en algún momento que aceptar políticas que me hagan a mí aceptar una educación a mi hijo, donde le empiecen a enseñar a los 8 años acerca del sexo anal, porque él puede tener diversas opciones en su vida en cuanto a lo que tiene que ver con su percepción sexual, están locos, no lo acepto nunca. O que me vengan a decir a mí que este tipo de Canadá de casi 60 años se autorreconoce como una niñita de 8 años y yo tenga que aplaudir eso porque salió de closet, ese tipo necesita terapia. O me va a decir usted, señor o señorita de la izquierda que tiene hijos, que usted aplaude eso porque él salió. Es que aquí cuando uno pregunta ese tipo de cosas es que estos pendejos se quedan callados. A ver, ustedes me van a decir a mí, señores de la izquierda, LGTB y demás, que usted tiene un hijo de 8 años, y como usted aplaude lo que ese señor acaba de hacer, porque ese señor ahora va a estudiar con niños de 8 años en su escuela, va a aceptar que este niño es suyo, esté en la escuela con este tipo que tiene una inclinación supremamente compleja en cuanto a lo que es su percepción y se percibe como una niña de 8 años y él va a estar ahí. Pero resulta que a los 8 años yo ya tenía una noviecita, que no se haga mucho, que se haga poco, pero se es. ¿Qué pasa cuando esta persona quiera tener un noviecito y de pronto ese noviecito sea el hijo tuyo, feminista que estás allá afuera hablando de este tipo de cosas? Tendrías sí o sí que aceptar esa relación y avalarla en todos los sentidos, porque eso es lo que estás promoviendo. Entonces no tenemos en cuenta estos extremos a donde nos vamos. El privilegio blanco no existe. Lo que existe es un sistema que se empeña cada vez más en buscar a las minorías, victimizarlas para seguirlas manteniendo bajo un yugo que no deberían estar, digamos, siendo suprimidas con eso, y apoya eso, todo lo que tiene que ver a la izquierda para que la izquierda pueda posicionarse cada vez más, como lo hemos visto en los movimientos latinoamericanos últimamente, que tenemos presidentes de izquierda por todas partes ahora, ¿vale? Se apoyan en esa mierda. Estamos hablando en serio. Hay que dejar la burla, hay que empezar a analizar los datos, hay que empezar a analizar cuáles son los comportamientos que realmente pudieran aportar a la sociedad. No estas tonterías, no salir a hacer marchas feministas y quitarse la ropa en la calle, que eso primero no aporta absolutamente nada y segundo es una falta de pudor que impide que puedan ser escuchadas de la manera que quisieran ser escuchadas. A mí me viene una vieja desnuda y la mando para el carajo como si me viene un man desnudo también. ¿Qué respeto se le puede dar a eso? Y no es un tema de libertad de expresión porque no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, bueno, quería hacer este video porque me tenía un poco cabezón esta vaina. Es que me tenía un poco cabezón, no sé si tengo algún más datos que dar, pero ustedes, por ejemplo, vayan a analizar cuál es el porcentaje de población carcelaria asiática, por lo menos en Estados Unidos. Es mínimo. ¿Por qué? Porque esos huevones vienen aquí a camellar, vienen aquí con una mentalidad diferente. Dejémonos de ideologías que no sirven para nada y empecemos a centrarnos en las cosas que realmente pudieran valer la pena, como poder entender cuáles son esas políticas que victimizan a nuestra gente y la convierten en un sinónimo de esclavitud moderna que no los deja salir del círculo vicioso donde están. Bye, nos vemos.